Bienvenidos a Ejercicio Operativa. Hoy día vamos a avanzar el capítulo 4 sobre las decisiones en condiciones de riesgo. Bien, en el capítulo 4 vamos a hacer en base a este ejercicio que hemos visto en el anterior video, pero esta vez lo vamos a resolver por el método de los cocientes y coeficientes, que son, o también llamado métodos de expectativas parciales. Bien, este método es muy, como diríamos, mecánico. Es un método mecánico que solo trata de puras fórmulas y nada más. No tienes que hacer mucho análisis en estos métodos. Es un buen método para poder realizar los ejercicios. Es preferible que la tabla de pagos debido a que es mucho más simple, más rápida y te cuesta menos tiempo. Bien, pero hay que tener una cosa en cuenta. Voy a aclarar, ¿no? Si su docente les pide que hagan por tabla de pagos, tienen que hacerlo por el otro método de tabla de pagos. Si su docente no les dice nada, entonces pueden utilizar este método de los cocientes y coeficientes. Bien, aunque todo depende del carácter que tenga su docente. Bien, el ejercicio, como hemos visto anteriormente, nos dice: una panadería registra 100 ventas de pan, especial durante los últimos 300 días. El costo de cada pan es de 35 centavos. Se vende 5 centavos el día que se hornea y en 10 centavos el día siguiente. ¿Cuál es la cantidad óptima de pan que debe hornearse y cuál es el valor monetario esperado óptimo? Bien, en primer lugar siempre sacamos los datos. N igual a 300 días, es decir, 300 días, o también podemos colocarlo como la frecuencia en días sumadas, o sea, 15 más 45 más 25 más 90. Bien, el libro dice que cada pan cuesta 35 centavos, es decir, costó 1, 0,35. Luego dice que se vende en 50 centavos el día que se hornea, es decir, el precio 1, 0,50. Y en 10 centavos al día siguiente, o sea, sin lo que no se vendió al día siguiente va a venderse a 0,10. Bien, nos pide determinar la cantidad óptima a producir y cuál es el valor monetario esperado óptimo. Bien, como dije, lo vamos a resolver por el método de los cocientes y coeficientes o método de expectativas parciales. Bien, en primer lugar vamos a explicar dónde sale esos 300. Los 300 sale básicamente en la suma de la frecuencia en días. No siempre los ejercicios te van a dar el dato directamente. A veces no te da nada y te da una tabla así. Lo único que tuvieras que hacer para hallar n es sumar 15 más 45 más 105 más 90 más 30 más 15, que nos va a dar igual a 300. Pero en el ejercicio de aquí que vemos aquí ya nos está dando. Nos dice durante los últimos 300 días. Bien. Primeramente, no importa qué método sea, sí o sí tenemos que trabajar con probabilidad, jamás se trabaja con frecuencia. Cuidado que no lo estén convirtiendo en probabilidad, no lo hacen, entonces va a salir mal el ejercicio. Bien, en primero, la frecuencia. Va a ser la frecuencia dividido entre la cantidad total o cantidad total de la muestra, es decir, 15 dividido entre 300, o sea, 15 dividido entre n, 300. Bien, este resultado nos va a dar 0,5. Suma 0,05. Bien, hay que hacer lo mismo para cada uno. 45 dividido entre 300 días igual a 0,15. 105 dividido entre 300 días nos va a dar igual a 0,35. 90 dividido entre 300 días nos va a dar 0,30. Y luego 30 dividido entre 300 días igual a 0,10. Y por último 15 dividido entre 300 días 0,05. Bien, una vez que ya hemos convertido a probabilidad, podemos hacer el siguiente. Tenemos que hacer el siguiente análisis. Hay 4 alternativas que se puede hacer dependiendo a los datos que tienes. Por ejemplo, si en los datos tú tienes un precio y un costo, usas esta fórmula de aquí. Bien, si tú tienes en tus datos un precio y 2 costos, usas esta fórmula de aquí. Y si nuestro ejercicio tiene 2 precios y un costo, usas esta fórmula de aquí. Y por último, si nuestro ejercicio tiene dos precios y también 2 costos, se usa esta fórmula de aquí, dependiendo si es maximizar o minimizar. Si es maximizar, usamos esta fórmula. Si es minimizar, usamos esta fórmula de aquí. Bien, es muy sencillo. Es el primer análisis que se hace y es en base a lo que vamos a hacer. Bien. Ahora bien, lo que se hace es el siguiente. Hemos dicho que nuestro ejercicio sería este. ¿Por qué? Tenemos 2 precios. Tenemos precio 1, 0,50 y precio 2, 0,10. Y tenemos un costo 1 que sería 0,35. Por lo tanto, usamos este método de aquí. Bien, solo lo único que se tiene que hacer es reemplazar en la fórmula. Es decir, coeficientes igual a precio 1 menos costo 1. Es decir, 0,50 menos el costo 1 que sería 0,35. Esto nos va a dar 0,15. Listo. Ahora hacemos de la fórmula para hallar el cociente, que sería igual a costo 1 menos precio 2. Por lo tanto, costo 1, 0,35 menos precio 2, que sería 0,10, igual a 0,25. Bien. Y por último hallamos f de i. Esto siempre tienes que hallar no importa
que, digamos, no importa qué camino tomes, si tienes que hallar el f de ahí, nos va a ayudar a poder marcar la tabla que vamos a realizar a continuación. Bien, la fórmula es la siguiente, es el coeficiente dividido entre la suma entre el coeficiente y el cociente. Y reemplazamos esto, va a ser coeficiente, nos salió 0,15, por lo tanto va a ser 0,15 dividido entre la suma del coeficiente más el cociente. Es decir, dividiendo entre 0,15 más 0,25. Recuerden, si van a colocar en calculadora, siempre colóquenlo con paréntesis. Esto nos va a dar 0,375 o 0,37. O pueden redondearlo a 0,38. Bien, listo. Por último vamos a realizar la tabla. Bien, la tabla básicamente solo se copia. La cantidad y la probabilidad vamos a copiar y la sumatoria vamos a hacer. Bien, la cantidad se copia de lo que nos da en datos del ejercicio. Es decir, 2500, aquí está 2500, 2600, 2600, 2700, 2700, 2800, 2800 y así. Listo. En probabilidad copiamos todo lo que hemos hecho de probabilidad. Bien, 0,05, 0,05, 0,15, 0,15, 0,35, 0,35, 0,30, 0,30, 0,10, 0,10, 0,05, 0,05. Listo, por último hacemos la sumatoria. La sumatoria es muy sencillo. Primero vamos a bajar este valor aquí. Listo, y luego vamos a sumar en forma de cruzado sería 0,05 más 0,15 nos va a dar esto de aquí, que nos va a dar 0,20. Ahora 0,20 más 0,35 nos va a dar 0,55. 0,55 más 0,30 nos va a dar 0,85. 0,85 más 0,10 igual a 0,95. Y por último, 0,95 más 0,05 nos va a dar 1. Bien, siempre nos tiene que resultar el último valor 1. Si no nos sale 1, quiere decir que hemos hecho mal la sumatoria o que hemos hecho mal la probabilidad. Bien. Siempre nos tiene que dar 1. Es una manera de darse cuenta si estamos bien o no. Como da 1, entonces estamos bien. Listo. Por último, como dije, vamos a hacer la división de la tabla. Bien, para hacer la división de la tabla, es decir, marcar este palito de aquí que ven que es el color azul, lo que se tiene que hacer es hacerlo en base a la sumatoria y en base a esto de aquí, a f de i, que nos salió 0,37. Para hacer esto vamos a hacer el siguiente análisis. Pongan mucha atención. Va a ser así, 0,37 es mayor a 0,05. Sí, por lo tanto, vamos al siguiente. 0,37 es mayor a 0,20. Sí es mayor, así que vamos al siguiente. 0,37 es mayor a 0,55. No. Bien, cuando vemos que ya no es mayor, entonces ahí marcamos la línea. O sea, lo vamos a dividir la tabla en dos partes. La primera parte y la segunda parte. Listo. De la división, la parte que está, el primer valor de la división en que esté en la parte izquierda va a ser la cantidad a producir, es decir, esto. Y 2700, es decir, que la cantidad óptima que se debe hornear de panes es 2700 panes. Bien. Bien, esto va a ser I. Hay que tener mucho en cuenta, muy en cuenta. Ya hemos hallado el primer inciso que nos pide el ejercicio. Pero en los ejercicios nos pide el valor monetario esperado óptimo. Por lo cual lo que tenemos que hacer es reemplazar en fórmulas nomás. Pero para hacer ese reemplazo tenemos que hallar f de x de s, e de x de s, r de x de f y e x de f. Bien, vamos a hallar cada uno. Primero el f de x de s. Básicamente el f de x de s es la parte izquierda de la división en parte de la sumatoria. Como ven, 0,55 sale de esta parte de aquí. 0,55. De la división, el lado izquierdo. Y el lado izquierdo es esto. Por lo tanto, este lado vamos a copiar aquí. Bien, ahora el siguiente, r de x de f es básicamente el valor que falta para que 0,55 se vuelva 1. O también llamado rx faltante. Bien, es decir, solo vamos a restar 1 menos 0,55, lo cual nos va a dar 0,45. La cosa es que sumado esto con esto nos tiene que dar 1. Bien, sí, eso tengan mucho cuidado. Por último, hay que hallar x sobrante y x faltante. Bien, para hallar x sobrante usamos la probabilidad, nos olvidamos ya la sumatoria. Bien, multiplicamos probabilidad por cantidad y lo vamos a sumar. Pero solo hasta la parte que hemos dividido. O sea, hasta la línea. Es decir,
0,05 multiplicado por 2500 más 0,15 multiplicado por 2600 más 0,35 multiplicado por 2700. Hasta ahí, porque hasta ahí está dividido. Eso nos va a dar el resultado de 1460. Por lo tanto, ese resultado solo copiamos ahí. Y x faltante va a ser lo mismo, pero de la parte 2. Es decir, 0,30 multiplicado por 2800 más 0,10 multiplicado por 1900 más 0,05 multiplicado por 3000. Como sigue así. 0,30 multiplicado. Bien, colocamos toda la calculadora y nos va a dar 1280. Y esos 1280 lo colocamos ahí. Listo. Por último vamos a hallar x total, que es un valor que nos va a ayudar a un valor más que nos faltaba para así poder reemplazar en la fórmula. Bien, el x total básicamente es la suma entre e de xds y e de xf, es decir, entre lo sobrante y lo faltante. Se suma 1460 más 1280 nos va a dar ext 2740. Listo, una vez que tenemos todo esto, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula y así hallamos todos los resultados. Primero vamos a hallar BIP, que es el valor esperado de información perfecta. Bien, solo reemplazamos en la fórmula. Cociente 0,25, es decir, cociente de aquí 0,25, 0,25, multiplicado por I. Y asterisco sería la cantidad óptima. La cantidad óptima hemos dicho que es la parte izquierda de la división. En la línea de la cantidad, 2700, 2700. Multiplicado por f de x de s, es decir, f de x sobrante, que sería 0,55. Multiplicado por 0,55 menos e de x de s. E de x de s, que sobrante es 1460, todo es en paréntesis, más 0,15, que sería el coeficiente 0,15, multiplicado por 1280, que sería el e de x faltante, 1280, esto vamos a restar la multiplicación entre i, que sería el i, la cantidad óptima, 2700, multiplicado por rxf, que sería 1280. Por rxf, que sería 0,45, bien. Una vez que reemplazamos todo esto en la fórmula, que está aquí, como lo pueden ver, aquí está la fórmula. Lo único que tenemos que hacer es reemplazarlo y colocar toda la calculadora. Colocamos toda la calculadora y nos va a salir BIP igual a 16. O sea, el valor esperado de información perfecta es igual a 16. Bien, la fórmula, copienla, les va a servir para poder luego memorizar. Por último tenemos, tenemos el valor esperado en condiciones de certeza. La fórmula va como sigue. Es igual a menos el costo fijo más precio 1 menos costo variable 1 multiplicado por EX total. Listo, reemplazamos en la fórmula. Costo fijo menos 0. Sumamos el precio 1, que sería 0,50 menos el costo variable 1, 0,35 multiplicado por EX total. El EX total es 2740. Vamos a multiplicar por 2740. Listo, ahora solo reemplazamos en la fórmula. Bien, como no ven el ejercicio no tenemos el costo fijo, por eso colocamos 0. Ese resultado lo pueden colocar o lo pueden obviar. Bien, si tuviéramos un costo fijo solo reemplazamos en aquí. Sería menos, digamos un costo fijo de 100, sería menos 100, nada más. Listo, le colocamos toda la calculadora y nos va a salir un valor esperado en condiciones de certeza de 411. Listo, por último hallamos el valor monetario esperado óptimo, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Para hacer esto tenemos que restar el valor esperado en condiciones de certeza menos el valor esperado de información perfecta. Para hacer eso tenemos que restar 411 menos 16, lo cual nos va a dar un valor monetario esperado óptimo de 395. Y con eso terminamos el ejercicio. Y en respuesta podemos colocar la cantidad óptima de pan que se debe producir es 2700 panes. Y el valor monetario esperado óptimo es igual a 395. Listo, con eso terminamos este ejercicio. Hasta el próximo video.